Hola a todos, bienvenidos al programa Visión Internacional. Este es un nuevo segmento, un podcast, en el cual trataremos diversos temas internacionales, de política internacional de diversos países y su relación con el Perú. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en nuestra primera edición, que es el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, ex canciller de la República y miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Doctor Mackay, es un gusto tenerlo el día de hoy en nuestra primera edición. No, pues por favor, Raúl, para mí es un honor estar con ustedes en este momento y además un honor contigo, que nos hemos conocido por la clase, ¿no es cierto? Sí. Virtual, pero ahora presencial. Entonces, bueno conocerte en persona. Gracias por la invitación. No, definitivamente, doctor Mackay, algo muy importante que me iba a comentar era que usted es profesor de nuestra carrera de Relaciones Internacionales y de hecho también uno de los pioneros en la carrera, ¿no? Nos comentaba usted que Sí. Con el embajador Rodríguez Cuadros. Sí, con Manuela Rodríguez Cuadros Ya. introdujimos en el Perú, en el pregrado, la carrera de Relaciones Internacionales. Eso fue en la UTP. Ya. Y yo fui incluso el primer director de la carrera, que luego fue la primera dirección de escuela. Y luego la UTP lo dejó, no sé por qué, y en cambio UCIL lo ha llevado hasta las estrellas. Y eso me produce una alegría estupenda, ver que tampoco es que sea tan viejo, pero mirar las promociones de internacionalistas que produce UCIL, a mí eso me produce emoción permanente. Los felicito, ¿verdad?, por todo eso. Muchas gracias, doctor Mackay. No, definitivamente. Y usted es parte de este maravilloso equipo de docentes que Muchas tenemos aquí, ¿no? gracias. Entonces, el día de hoy, doctor Mackay, tenemos un programa sobre un tema de repente que muchos hemos escuchado en las últimas semanas, que es sobre la situación de la Alianza del Pacífico, ¿no? La Alianza del Pacífico, usted sabrá que Pedro Castillo debió asumir la presidencia pro tempore el pasado noviembre. De hecho, el Congreso no le dio la autorización para que Pedro Castillo viaje a México y López Obrador iba a venir al Perú aproximadamente el 10-11 de diciembre, ¿no? Sabemos los sucesos que han ocurrido el 7 de diciembre y esto pues en las relaciones de Perú con México ha hecho que no tengamos una buena relación diplomática, ¿no? El día 20 de diciembre se declaró no grato al embajador Pablo Monroy Conesa. El embajador tenía más que 6 meses en el Perú, debido a que el gobierno mexicano le otorga el asilo a la primera dama Lilia Paredes. Aparte hay que tener en consideración que Pedro Castillo también intentó trasladarse a la Embajada de México para recibir asilo por parte del gobierno mexicano. Han pasado los meses, ha habido una constante confrontación entre los discursos que ha dado López Obrador respecto al gobierno de Dina Boluarte, que incluso lo calificó de espurio. En el mes de febrero, el gobierno peruano decidió retirar definitivamente al embajador Manuel Gerardo Talavera Espinar, embajador de Perú en México. Entonces, actualmente tenemos relaciones a nivel de encargados de negocios, ¿no? Y el Perú no ha recibido la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Solo el Perú tiene actualmente el Consejo Empresarial de la Alianza, que lo preside la doctora Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio. Entonces, en este sentido, doctor Mackay, con esta introducción, la primera pregunta sería: ¿cuál es la importancia que tiene la Alianza del Pacífico y su relación con el Perú, ¿no? A ver, primero yo te agradezco por tu introducción. Me has hecho acordar que cuando llego a la Cancillería, Ya. asumo ya como tal el honroso cargo de canciller del Perú, miro la agenda que hay en lo inmediato para el Perú. Y esa agenda en lo inmediato tenía 4 puntos que teníamos que darle cobertura. Claro. Uno de ellos era justamente el traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Entonces había que preparar la estrategia para recibirla. O sea, Claro. la presidencia pro tempore de la comunidad de la comunidad andina, que tuvieron que venir a Lima los jefes de Estado, Claro. porque no pudo salir el presidente. Yo fui a Bogotá en el traspaso, le comenté a los presidentes de la comunidad andina, preparar la reunión de la OEA aquí en Lima, que fue una reunión panamericana, preparar la reunión, la presencia del presidente en Naciones Unidas. Entonces, en ellas
seguramente vas a coincidir conmigo que la presidencia pro tempore de la Alianza, que debía ser en México, teníamos todo un programa para ello, era lo más importante en términos de proyección económica hacia la cuenca. Todo eso, como ya muy bien has anotado, ha quedado frustrado. Sí. Entonces, lo que tenemos que decir es que la Alianza del Pacífico hoy día es una alianza dañada. Y que sea dañada nos debe preocupar y mucho, porque el daño es político, el daño es ideológico. Mira cómo la ideología interviene, claro, menoscaba a una alianza próspera, una alianza de primer orden que tiene, mira, la cantidad de países observadores, instituciones observadoras en el mundo. Y esta alianza es evidente que ahora está menoscabada y tenemos presidentes como Andrés Manuel López Obrador que forja el capricho, lo superpone a la visión de Estado, no quiere entregar la presidencia pro tempore. Ayer la Cancillería ha emitido una nota informativa, un comunicado, en el que recuerda que la única posibilidad para que la alianza siga caminando es que las decisiones son por consenso, y tiene razón. Exacto. No se puede hacer por mayoría. Estos mecanismos no funcionan así. En las Naciones Unidas, en los ámbitos multilaterales, etcétera, en diplomacia, no es por mayoría. No, aquí funciona todo por consenso, es decir, todos deben estar de acuerdo y ninguno se opone. Si hay alguien que quiere oponerse, pues baja la mano y se queda callado, pero permite que todo camine. Entonces, primero nos debe preocupar. Es verdad, Raúl, que la alianza en términos económicos sigue, continúa, pero no podemos tapar el sol con un dedo. La naturaleza política de la alianza es la que le produce el impulso hacia diversos ámbitos del relacionamiento internacional. Hoy día la alianza no puede hacer prospectiva porque está detenida, porque no se ha hecho el traspaso pro tempore, de manera que yo no sé qué van a conseguir en esa reunión por videoconferencia. Yo sigo esperando y acudiendo a que esta Semana Santa pueda darle algún nivel de reflexión al presidente de México y pagando sus cuitas espirituales pueda merecer alguna indulgencia que permita mirar que la alianza es importante para los 4 países. Definitivamente, doctor McKay. Mire, yo quiero retroceder un par de años, cuando por ejemplo se crea la Alianza del Pacífico, ¿no? La Alianza del Pacífico se crea con México, Perú, Colombia, Chile, precisamente como una alianza para impulsar la economía. Una iniciativa de Alan García. De Alan García, claro, porque eran los gobiernos de derecha en pleno crecimiento económico y eran los 4 países que estaban saliendo adelante, paralelo a la Mercosur, ¿no? Que teníamos allá Brasil, Argentina, Venezuela. Entonces, doctor McKay, mi consulta sería la siguiente, ¿no? Este tipo de situación política que se tiene actualmente con la Alianza del Pacífico, incluso hace unas semanas la Cancillería hizo un evento, ¿no? La ministra de Relaciones Exteriores con el ministro de Comercio estuvieron en la Academia Diplomática hablando precisamente sobre la Alianza del Pacífico, y por más que el Consejo Empresarial ya está avanzando en sus gestiones, la parte de la presidencia pro tempore, que es una parte política, no se ha entregado. López Obrador, recuerda usted, dijo que iba a someter al Grupo de Río, que disculpen, el Grupo de Río es un instrumento que no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer y no sesiona desde el año 2013. Hace más de 10 años que no se reúnen para que el Grupo de Río decida si se entrega la presidencia pro tempore al Perú o no. Y en el Grupo de Río no solo están esos países, están otros países, que está como Ecuador, que bueno, está en un proceso de adhesión, está Panamá, está Venezuela, o sea, países que no tienen voz ni voto dentro de la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro de la Alianza del Pacífico? ¿Cómo se va a decidir la presidencia pro tempore? Mira, primero que el presidente de México, yo tengo mucho respeto por los jefes de Estado, pero me vas a perdonar, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no sabe dónde está parado en temas internacionales, o no escucha a los diplomáticos mexicanos, conozco muchos de ellos, gente de muy alto nivel, o sencillamente conoce todo y tiene una actitud deliberada
para menoscabar todos estos procesos, lo cual sería realmente muy grave. La alianza hacia adelante va a caminar a paso de tortuga. Y cuando te digo a paso de tortuga, estoy hablando políticamente. Y uno dirá, sí, pues, pero lo demás va a un ritmo como el que el Consejo Empresarial le viene dando, impulsando. Cuidado, tampoco es así. Ninguna decisión en el Consejo Empresarial se hace si no tiene consenso político y el ungimiento para seguir en Semana Santa de las iniciativas presidenciales de los 4 países. O sea, aquí no hay una cuerda aparte, lo que te quiero decir. No es una cuerda separada. Aquí son vasos conjuntos y comunicantes que solamente pueden tener un único norte. Que el espacio, el mecanismo de la alianza que promueve una geopolítica novedosa para la cuenca, para el Océano Pacífico, que es el océano del siglo XXI, claro, o parte del siglo XX y del XXI. Todos los océanos, por la ciclicidad de las relaciones internacionales, tienen sus momentos. Pues, ¿acaso el Atlántico no fue en algún momento de la historia el océano del planeta? El océano del comercio mundial. Así es. Tordesillas, mira la relevancia para el Atlántico. Hoy día es el Pacífico. Entonces, nos encontramos con que nuestra mirada hacia el Pacífico, donde hay instituciones y bloques análogos a la Alianza del Pacífico, dicen, nos esperan, dicen, ¿qué le pasa a este bloque que está tan exitoso y ahora está a un paso más aletargado? Ese es el mayor impacto que tiene, porque quienes van a promover las reuniones de la alianza en el nivel político, evidentemente son los diplomáticos. Los cancilleres. Y te das cuenta que en los 3 países que ya has mencionado, tienen sus embajadores muy bien promovidos, ¿no es cierto? Y nosotros estamos menoscabados porque se ha producido una situación que nadie hubiera querido. Hoy estamos con encargado de negocios en México, con encargado de negocios en Colombia y en Honduras. Entonces, encargado de negocios, que me parece muy digno la representación de un encargado de negocios, que son jóvenes diplomáticos, etcétera, jamás le va a producir el impulso político esperado para el objetivo, lo que Alberto Ulloa denominaba la eficacia en el derecho internacional y lo que en su momento Carlos García Bedoya llamaba la manera más eficaz para conseguir los objetivos que un Estado necesita y requiere en el ámbito de las relaciones internacionales, que hoy gobierna el sistema internacional. Claro, doctor Rodríguez Mackey, muy interesante este punto de vista que dice, ¿no? Que básicamente por más que se tomen decisiones del Consejo Empresarial, no van a tener un impacto político, no se van a cumplir porque el que ejecuta justamente son las otras autoridades, no el Poder Ejecutivo en ese caso. Entonces, usted ha tocado un tema muy interesante, que son las relaciones que actualmente se tienen con muchos países, ¿no? Sabemos que hasta el momento Colombia, México, Honduras, Argentina, Bolivia no han reconocido a la presidenta Dina Boluarte. Y principalmente, bueno, las relaciones con México, Honduras y Colombia, podemos decir que están en un momento tenso, ¿no? Hablando de las embajadas aquí acreditadas en el Perú, México también tiene una encargada de negocios aquí en Perú. Honduras, también el embajador Adán Suazo, ya se retiró hace unos meses, tiene una encargada de negocios. Gustavo Petro, desde que asumió la presidencia, no ha designado a ningún embajador aquí en Lima desde que se fue la embajadora María Claudia Mosquera Jaramillo, una embajadora que estuvo en una gran amiga mía, de primera. Y bueno, ella le era ligada al uribismo, ¿no? Ella era una embajadora de derecha y bueno, lamentablemente Gustavo Petro no ha designado a nadie. Entonces, en ese sentido, cuando por ejemplo el gobierno peruano declara no grato al embajador Pablo Monroy, él llega a México un día 20 de diciembre y al día siguiente, 21, usted sabe que López Obrador hace sus conferencias matutinas. El 21, en la conferencia matutina, sale el primer discurso sobre violación de derechos humanos. Entonces, hasta lo que yo he investigado, la primera persona que pone a nivel internacional este discurso de violación de derechos humanos fue este embajador en esa conferencia, ¿no? Esta situación ha agravado
bueno, el discurso sale de México, pero ha llegado incluso hasta Europa. España decidió no vender el armamento antidisturbios a Perú. ¿Cómo ve el tema de imagen internacional del Perú, ¿no? Cancillería, yo creo, doctor Rodríguez Mackey, y de repente usted lo hubiera hecho también en su gestión, ante una situación así, se debe hacer una campaña de comunicación internacional, ¿no? Que los embajadores salgan a dar entrevistas, discursos en el extranjero, aclarando la situación en el país, y no esperar lo que está sucediendo en ese momento. Incluso la canciller Ana Cecilia Gervasi, que yo estoy seguro que usted ha tratado en varias oportunidades con ella durante su gestión, ya que usted la nombró viceministra, ¿no? Yo la nombré. Ella incluso da una entrevista hace un par de semanas a New York Times, y la New York Times transgiversa completamente la entrevista, ¿no? Que decía que canciller del Perú reconoce que habían violaciones de derechos humanos, y ya la Cancillería no ha vuelto a hacer este tema de comunicación internacional. ¿Cómo debería ser la Cancillería este tema? Ya, ahí hay varias cosas en lo que refieres. Primero que para ser juiciosamente puntuales, los gobiernos que no reconocen a Dina Boluarte, que la consideran una usurpadora, estricto sensu son México, Honduras y Colombia. Y los demás están un poco así jugando, mirando, observando. No he visto una posición frontal por Argentina, ni siquiera por Boric, pero están allí. Lo cierto es que todo eso daña, y todo eso es malo, porque se superpone la idea internacional de que efectivamente Dina Boluarte es una usurpadora, cuando no lo es, porque es presidenta por una sucesión constitucional en la Constitución política. Entonces, evidentemente, aquí hay que adoptar estrategias, las he dicho de mil maneras. La primera era, yo recordaba cuando yo estaba muy joven en la Cancillería, recordaba cómo, por ejemplo, se nombraba embajadores especiales para ir a hablar a los puntos estratégicos del continente y de otras partes del mundo sobre lo que pasaba con Ecuador en el conflicto del Alto Cenepa en 1995. Yo estaba en la Cancillería y se nombraba gentes que iban, ¿te das cuenta? Y yo decía, lo mismo ha debido hacerse. Uno va a los países, a las instituciones internacionales, a los bloques, a los espacios supranacionales y siguen creyendo que hubo un golpe de Estado en el Perú. Todo eso es muy malo. No hay control de daños en el sistema internacional y tiene que buscarse y hacerse, porque lo más grave es que se produzca un acto de deslegitimación de la presidenta Dina Boluarte. Mira, si eso pasa internacionalmente con una presidenta que tiene más del 70% de desaprobación, no la va a salvar nadie. Sí. Tenemos que ser claros. Y esta estrategia está demorando. Y demora, tú hablabas, por ejemplo, del tema de derechos humanos. Bueno, se cree que hay violación de derechos humanos. Yo vengo de Buenos Aires, de participar en el tercer Foro Mundial sobre derechos humanos, donde fui a decir justamente que los derechos humanos son erga omnes, son para todos. También hay derechos humanos del policía calcinado, también hay derechos humanos de los policías ahogados que fueron obligados a cruzar el río Ilave y que nunca sacaron sus armas. Y por no sacar sus armas, por supuesto que lo hicieron porque hubo una orden. Y esa es una responsabilidad política que tiene que asumirse y enfrentarse. O sea, este tipo de cosas, evidentemente, mirando el mundo, nos ven como un país que se retrotrae. Mira, yo recibí en Lima, cuando era canciller, a los funcionarios del vicepresidente de la OCDE. Y para crear confianza. ¿Te imaginas este espacio, club, como quieran, privilegiado, al que aspiramos con estas circunstancias internas? Evidentemente estamos creándonos, ¿no es cierto?, óbices, obstáculos, nos disparamos a los pies, no estamos mirando que el Perú es un país que de enormes posibilidades, de enormes probabilidades internacionales, y políticamente estamos lacerados. No se condice además con esa diplomacia histórica, tradicional, efectiva, eficaz que ha tenido Torre Tagle, teniendo cuadros diplomáticos muy bien preparados. Teniendo cuadros diplomáticos, se superpone la actitud timorata, el temor, ¿no es cierto? Y eso no es bueno.
tenemos que ser muy seguros de los pasos que damos. No tenemos que ser una superpotencia, Raúl, para que el Perú tenga liderazgo en diplomacia, en relaciones internacionales. Lo que le decía a tus compañeros, a ustedes, las relaciones internacionales es una ciencia que no es para que esté en el abstracto, es para aplicarla. Y los primeros que tienen que hacerlo son pues los actores visibles de las relaciones internacionales, que son los diplomáticos, los internacionalistas, crear toda esa estrategia. ¿Por qué falta? Porque la decisión política no está dando el efecto que quisiéramos, no se produce. Entonces todo el aparato funcional, que es muy bueno, de diplomáticos, tú sabes, se dirige actúa por instrucciones. Claro. Si la instrucción no se produce, pues no va a dar ningún fruto. Y esto va a retrotraernos. La presidenta, mira, acaba de enfrentar una primera moción de vacancia frustrada y ahora hay otra en marcha. Entonces, seguramente también va a ser frustrada. Ah, qué bueno. Pero cuidado, todo eso produce lo que se llama desgaste político. El desgaste político, en verdad, siempre trae una consecuencia nefasta, no solamente para la persona, al político, para el país, para la estabilidad, para la democracia, para la economía, para el relanzamiento internacional. Y eso es una cuestión realmente que nos debe preocupar a todos. Doctor Rodríguez Mackay, tengo una última pregunta que ha salido precisamente con lo que usted ha comentado, muy interesante, que es el tema de la OCDE. Usted, doctor, ¿cómo considera que va a generar una causa-efecto esta situación que tenemos actualmente con la Alianza del Pacífico, ¿no? ¿Cómo va a repercutir en el proceso de adhesión? Porque ya incluso Perú tiene una hoja de ruta para la OCDE, ¿no? Se supone que, bueno, deberíamos mostrar lo que es confianza internacional, estabilidad, pero en este caso no se da. ¿Cuál sería este? Tenemos una hoja de ruta. Cuando asumí, lo primero que hice fue reunirme con todo el equipo que estaba trabajando este tema. Lo tiene muy claro la Cancillería. Y esa hoja de ruta, otra vez, no debería perturbarse por el clímax político, pero sí se perturba. Tenemos que decirlo. O sea, acá las cosas tenemos que ser muy claros. Ojalá que esa cuerda de ir pensando en caminar hacia el ingreso, hacia la OCDE, no se vea frustrada. Eso sí sería de mucho impacto. Por gusto no vinieron. Cuando yo era canciller vinieron, nos reunimos, los llevé a diversos espacios, creamos una agenda para ellos, para que tuvieran un contacto directo con los actores visibles de la política peruana, hasta universidades, fuimos a la Universidad del Pacífico, estuvieron con los congresistas. Todo ese conjunto de cosas que a mi juicio acercó, nos conectó para dejar expedito este camino que tampoco es que sea larguísimo, pero tomará algunos años todavía, no pudiera detenerse. Creo que la Cancillería peruana debe darle el nivel, la importancia que requiere para que esa cuerda, por lo menos, siga caminando en la medida de lo posible. Si el nivel político sigue siendo de impacto interno e internacional, ni vuelta que darle. Va a haber un impacto a todos los intereses del Perú en el frente internacional. Y por eso es que yo aspiro y espero que haya control de daños permanente. Si no, nos vamos a ver desaforados. Y eso es lo que nadie quiere para el Perú. Doctor Rodríguez Mackay, muy interesante siempre los análisis que usted presenta. Y los presenta también a diario en sus columnas en Expreso, ¿no? Que yo siempre invito, bueno, aprovecho la oportunidad de invitar a todos a que las lean. Muchas porque gracias. Justo hoy día sacó una portada muy interesante, una nota muy interesante sobre el éxodo de Mariel, ¿no? El éxodo de Mariel. El sí. éxodo de Mariel, que recuerda cómo salieron de la isla más de 125.000 cubanos, la dejaron como consecuencia de lo que había pasado el ingreso abrupto en la embajada nuestra en 1980 y que recuerda esos episodios de la última década de la Guerra Fría, el comienzo de la última década de la Guerra Fría, y que tengámoslo presente para recordarle a Cuba la importancia
de que tiene que haber libertad y democracia. De lo contrario, será una pantomima mirando el panamericanismo. Exactamente, doctor McKay. Y ahí, bueno, para culminar, yo creo solo un comentario, ¿no? Es muy importante las relaciones multilaterales que se puede tener un Estado. Y definitivamente que la presidenta Dina Boluarte, usted hace unos minutos comentaba el tema de las mociones de vacancia, ¿no? Se está presentando otra moción de vacancia y el Congreso no ha debatido algo que es más importante, que es la presidencia encargada. Se presentó el proyecto en febrero, se mandó al archivo, no pasó, y hasta ahorita la presidenta no puede salir a ningún foro internacional, que es muy importante. Eso es un despropósito completo. Despropósito completo. Siempre he dicho que la realidad supera la ley, a la norma. Entonces, y el espíritu de la norma debe de cumplirse. El presidente del Congreso, ¿no es cierto? Hay una asociación, el presidente del Congreso es el que debería quedarse y eso lo aprueban. Pero falta pues esa capacidad de decisión. Yo acabo con esto. El mayor drama de un Estado es que sus autoridades no aprendan a tomar decisiones. Ese es el mayor drama de un Estado. Muchas gracias, doctor Rodríguez McKay. Ha sido un honor tenerlo aquí y creo que para todos los alumnos es un privilegio tener a un ex canciller de su categoría, un académico neto en esta casa de estudios. No sé si usted quiera dejarle unas palabras finales a los futuros internacionalistas. Pues no sé, cómo no, pues felicitarlos a todos. Yo la verdad es que ahora que he vuelto, para mí las clases es mi vida. Dictar es lo que más me gusta y paso buen tiempo en mi biblioteca trabajando para ustedes y mirando cómo están listas a la clase. Prendo a las 7, están todititos. Les deseo lo mejor, sigan estudiando, lean mucho, hagan juicio crítico, describan lo menos posible, analicen lo más posible. Y eso se hace mucho acá en USIL, los felicito. Esta es una carrera que tiene mucho futuro, muchos medios para desarrollarse, ¿no es cierto? Y la Universidad San Ignacio de Loyola pues, se ha convertido en un referente, hay que decirlo. Referente. Yo estoy muy feliz por eso, mi hija estudia acá, muy feliz en las relaciones internacionales que proyecta el Perú. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Visión Internacional del día de hoy, analizando la situación de la Alianza del Pacífico y las relaciones multilaterales del Perú con diversos estados latinoamericanos. Ha sido un privilegio el día de hoy contar con la presencia del doctor Miguel Ángel Rodríguez McKay, ex canciller de la República y miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Mi nombre es Raúl Vez Mejía y estaremos viéndonos en una siguiente edición de nuestro programa Visión Internacional de la Universidad San Ignacio de Loyola, carrera de Relaciones Internacionales. Muchas gracias.